Cuando la policía entra en 1957 en la granja, se encontraron la pesadilla hecha realidad. A Bernice colgada de dos ganchos como si fuera un cerdo desde las piernas y abierta en canal, máscaras hechas de sus víctimas y un traje de piel de mujer. Como es ya sabido, acaba de salir la tercera parte de Monstruos con la historia de Ed Gein en Netflix. Me la he metido por el... Pero tengo un sabor agridulce, ¿sabes lo que quiero decir? Agridulce porque agrio porque no es la historia tal como fue, le metieron mucha ficción y hablaron demasiado de películas inspiradas en él, que me parece bien, pero creo que lo metieron demasiado para mis gustos. Mm, y dulce porque es que me parece audiovisualmente una maravilla, el reparto me parece increíble, los actores de verdad, y ya el actor que le da vida a Ed Gein, o sea, otro nivel, otro nivel. Es increíble la currada que ha tenido esa persona para conseguir ese papel. Lo ha hecho perfecto. Pero sí es verdad que la parte de la historia no es tan exacta y ha metido muchas cosas que ni pasaron. Y pues yo como digo esto sin sonar mal, ¿vale? Yo como friki de criminología y esas cosas, me encantan las historias así, pues me he sentido un poco como, uff, ¿sabes? Tipo, creo que no termino de explicar bien. Han metido lo que dije antes, han metido muchísima relleno de que si psicosis, que si el silencio del cordero, que si la matanza de Texas. A mí me chirriaba muchísimo. Me ha chirriado muchísimo, se han inventado muchísimas cosas y vengo a contar la historia de Ed Gein como ha sido, ¿vale? Ed Gein, perdón, para los ingleses. El 27 de agosto de 1906 nace Edward Thierry Gein en La Crosse, Wisconsin. Es el pequeño de la familia y se lleva 5 años con su hermano Henry Gein. Hablemos de la familia porque la familia es algo muy, muy, muy importante en el desarrollo de este personaje. Su padre, George Gein, era un borracho, inútil, incapaz de tener un trabajo y en varias ocasiones agredía a sus hijos. Era una persona que siempre estaba borracha, la madre lo odiaba profundamente. Por otro lado tenemos a la madre, el diablo, Augusta Gein, que la podemos definir como... O sea, es que una persona religiosa se queda corta. Era una fanática religiosa de los pies a la cabeza. Exagerado. Ella decía que todas las mujeres, excepto ella, eran unas prostitutas, unas guarras, eran malas, eran el demonio reencarnado y su intención era tener a sus hijos separados de la gente, o sea, aislados totalmente. No quería que sus hijos salieran, no quería que tuvieran amigos, no quería que saliera y obviamente no quería que tuvieran ningún contacto femenino con ninguna fémina. Porque para ella todas eran pecadoras. Y esto pues se lo inculcó muchísimo a sus hijos. Por suerte, Henry, que fue el mayor, no le afectó tanto. O sea, es como que se rebelaba muchísimo, se quejaba mucho de su madre, pero Ed, o sea, se obsesionó con su madre. Él veía en su madre a Dios. Él la adoraba, la amaba. Augusta decide montar una tienda de ultramarinos en La Crosse y ella sola, con su tiendita, se pone a mantener a su familia. Ella con su tiendita consigue ahorrar una cantidad de dinero y en 1914 se mudan a Plainfield, un pueblo pequeñito, súper pequeño, y se compran una granja de 145 acres. Según ella, se mudan porque la ciudad está llena de perversidad, pecadores, todo lo malo. Así que se mudan y allí comienza la verdadera historia. Allí es donde realmente se crían Ed y Henry, y Ed nos cuenta que su madre se pasaba las tardes y noches leyéndole pasajes de la Biblia y en especial la del Apocalipsis. Compañeros del colegio de Ed decían que él de pequeño era un chaval que no se relacionaba con nadie, estaba como al final de la clase, se reía solo, hacía algunos comentarios bizarros que era como, no entendemos mucho, y no tenía prácticamente amigos, porque en el momento que se hiciera un amigo, la madre le caía una de Dios, así que él pues creció sin amigos y sin ningún tipo de contacto en el exterior. El único contacto que tuvo fue su hermano Henry. En 1940, el padre de Ed y Henry, George, muere a causa de su mala vida y su obsesión con la bebida. Y esta familia pues la sustenta Ed y Henry trabajando en su granja, haciendo pequeñas reformas, y Ed también trabajaba de niñero,
cuidando a los niños del pueblo. Él se sentía más cómodo con los niños que con personas adultas, se comunicaba mejor con ellos. Era una persona bastante retraída, no se comunicaba mucho. Puede ser a causa de la educación que le dio su madre. También era como el típico tonto del pueblo, por decirlo de alguna manera. ¿Sabes? Una persona que era muy inocente, era muy buena, no se comunicaba con nadie y no estaba muy bien. Todo es maravilloso hasta que en 1944 muere Henry a causa de un incendio que a día de hoy se desconoce la causa. Hubo un incendio en la granja y Ed fue corriendo al pueblo a buscar ayuda y cuando llegaron encontraron a su hermano muerto. A la policía le parecía raro porque Ed directamente llevó a la policía al cuerpo de su hermano. Estaba en una zona en la cual no había fuego, pero según la autopsia murió a causa de inhalación de humo. Pero también dijeron que le encontraron un golpe en la nuca, un golpe bastante fuerte en la nuca, pero podía ser que se pudiera haber caído. Varios expertos comentan que esto podría haber sido la primera víctima de Ed, pero Ed lo negó profundamente y dijo que había sufrido un accidente. Si me preguntas a mí, me chirría. Puede ser perfectamente. También hemos contado que Henry era la única persona que se revelaba a su madre, que se iba al pueblo, que se comunicaba con gente, que incluso tenía novia, y puede que hayan tenido una discusión. Henry se preocupaba mucho por Ed porque tenía una obsesión con su madre, la cual no era sana para nada. Estaba obsesionado y se preocupaba por su hermano. Un año más tarde muere la madre de Ed, Augusta, a causa de un infarto o derrame cerebral. Lo importante es que Augusta muere. Ed pierde su todo. Pierde la persona que más quiere, pierde a su guía, pierde su obsesión, pierde a la persona por la que estaba ligada. Y eso en él le explota su cabeza. Ahí es donde varios expertos afirman que apareció la esquizofrenia de Ed. Ed se queda totalmente solo en su granja, sobrevive pues haciendo arreglos tontos. La habitación de su madre y los sitios donde ella solía estar fueron tapiados por él y estuvieron como ella los dejó. No hubo ningún tipo de movimiento ahí dentro. En cambio, su habitación y el salón y la planta de abajo estaba asquerosa. Comida tirada por el suelo, platos, ratas, estaba asquerosísima. En este tiempo, Ed se dedicó a obsesionarse y a leer revistas PAL, revistas de criminología, anatomía, novelas de terror, novelas de erotismo, acción y violencia. Se empezó a obsesionar con estos mundos y la gente del pueblo decía que no se comunicaba con nadie y lo único que podías hablar con él es sobre la Segunda Guerra Mundial. Estaba obsesionado con los nazis, la tortura de los judíos, cómo podían arrancarle la piel, y se obsesionó tanto con eso que ahí es donde aprendió su mayor hobby. También fue aficionado a leer obituarios y descubría la gente que moría y iba a los cementerios a profanar tumbas y sacaba su cadáver y se lo llevaba a su casa. Solía profanar los cadáveres de personas, de mujeres que tenían un cierto parecido a su madre. Y cuando llegaba a su casa lo que hacía era extraerles partes del cuerpo. Puede ser los pechos, puede ser los genitales, puede ser la cara. Y empezaba a hacerse un cuerpo femenino. Él quería saber cómo era ser mujer, pero no de manera transexual, que esto lo han nombrado muchas veces, y no. Él lo único que quería era ser su madre. Él estaba tan obsesionado con su madre que quería meterse dentro y convertirse en su madre. Él estaba totalmente obsesionado y cuando le preguntaron si había practicado necrofilia o algo con los cadáveres, él decía que no, que olían demasiado mal y eso él lo llevó a rajatabla. Eso es lo que dicen, ¿vale? La serie dice que sí. Él decía prácticamente que no, que olían fatal y que no podía. De hecho, hay varios informes que dicen que murió virgen. Y cuando la policía le preguntó que por qué hacía estas cosas, él decía que muchas veces no se acordaba, que estaba como en trance, se despertaba, estaba en el cementerio y que no podía parar, que no se acordaba de absolutamente nada, que no sabía que había hecho eso. Puede ser producto de su esquizofrenia. Y poco a poco fue aprendiendo cómo poder extraer las pieles de los cadáveres y poder fabricar cosas con ellas. Hizo una lámpara de piel, hizo cinturón de pezones, o sea, todo lo macabro que te puedas imaginar. Ya aquí empezamos en sus primeros asesinatos. La primera persona que Ed afirma haber asesinado no es ni más ni menos que la tabernera
Mary Yukan en 1954. Esa tabernera tenía muy mala fama en el pueblo porque era una mujer muy masculina para la época y era muy mal hablada, y aparte era tabernera, que era trabajo de hombres. Ella, supuestamente las mujeres en esa época no podían ser taberneras porque era trabajo de hombres. Podemos encontrar como similitudes entre Mary y la madre de Ed, porque Mary era una mujer mayor, era bastante fuerte, era bastante ruda, era bastante poderosa, por decirlo así, típica mujer con mucho carácter. Así que eso pues atrajo la atención de Ed, que se parecía tanto a su madre, y decidió asesinarla y secuestrarla. Eso fue un boom para el pueblo, porque era un pueblo tan pequeño que todo el mundo se conocía, y que le hubiera pasado eso a alguien era algo que no se lo podía creer nadie. Cuando Ed iba a los bares o a las tabernas o a cualquier sitio y la gente preguntaba que dónde estaría Mary, él siempre decía que la tenía en la granja secuestrada. Pero claro, la gente se reía, porque ya como os comenté, era el tonto del pueblo, ¿sabes? Era como, sí, claro, ni caso al tonto este. Y hacía como chistes demasiado macabros, pero lo que no sabían realmente es que no eran ni chistes, ni eran bromas, y de verdad estaba en su granja asesinada y descuartizada. 2 años después tendría su segundo asesinato de una ferretera llamada Bernice Wardell, y gracias a Bernice Wardell fue cuando pudieron descubrieron que había sido Ed, porque vieron el ticket de la persona que hizo la última compra y era un galón anticongelante que fue comprado por Ed Gein. Siempre digo Gein, Ed Gein. Y ya la policía dijo, bueno, vamos. Cuando la policía llegó a la granja y tocó el timbre para hablar con Ed, se sorprendió y le pareció un poco extraño, porque al abrir la puerta Ed dijo que él no había matado a Bernice Wardell, y la policía se quedaba tipo, ¿cómo sabes que Bernice está muerta? Simplemente está desaparecida. Cuando la policía entra en 1957 en la granja, se encontraron la pesadilla hecha realidad. Muchísimos policías tuvieron que ir a psicólogos para poder eliminar ese trauma de la cabeza. Muchos salieron vomitando. Se encuentran ni más ni menos que a Bernice colgada de 2 ganchos como si fuera un cerdo desde las piernas, y abierta en canal con todas las tripas fuera y los genitales extraídos. Sillas tapizadas, cinturón de pezones, lámparas de piel, 10 cráneos humanos, máscaras hechas de sus víctimas, una caja de genitales congelados, huesos utilizados como utensilios de cocina. Había un total de restos de 10 mujeres desenterradas. Una chaqueta hecha de piel humana y un traje de piel de mujer. Un traje completamente de mujer. Chaqueta, pantalones. Él tenía curiosidad por saber cómo era ser mujer. Él quería tener pechos y él quería ser su madre. Obviamente, cuando vieron eso, lo arrestaron. Antes de seguir la historia, me gustaría hacer un pequeño paréntesis y hablar sobre desapariciones misteriosas, que en la serie se le atribuyeron a Ed Gein, otra vez con Ed Gein, pero a día de hoy todavía sigue abierto. O sea, el cajón no se sabe quién lo hizo realmente. Empecemos. Esto pasó en 1950. La primera fue Georgia Welker, de 8 años, que regresaba a casa después de la escuela, pero nunca llegó a regresar. Lo único que encontraron de ella fue un resto de sangre y unas manchas en el suelo, como de un Ford, que es la furgoneta que utilizaba Ed para secuestrar a la gente. En su granja no se encontraron ningún resto de ella. Él, por su parte, dijo que no. Además, se escapa un poco a su modus operandi de que se tuviera que parecer a su madre, que fue una mujer mayor. Así que a día de hoy no se sabe. 6 años más tarde, en La Crosse, Evelyn Hartley, de unos 15 años. Esa sí sale en la serie, y era una niñera y desapareció trabajando en la casa cuidando de 2 niños. No era coja, en la serie no sé por qué la han hecho coja. Y lo único que cuidó a 2 niños, y cuando llegó el padre de los niños no encontraba a Evelyn por ninguna parte, y lo único que vieron es que estaba todo cerrado, pero en el sótano había una ventana abierta y se encontraron un zapato de Evelyn y había sangre, como si hubiera forcejeado, se hubieran peleado, y no se encontraron nada más. La policía hizo una búsqueda increíble, o sea, buscaron por todas partes, y lo máximo que se llegaron a encontrar fue el otro zapato de Evelyn, pero nunca descubrieron qué pasó, ni quién la secuestró, ni quién le hizo nada. O sea, a día de hoy sigue siendo un misterio. Se le han asimilado estas muertes a Ed, porque no saben ya quién asimilársela.
Y si recordáis también la serie, 2 jóvenes se perdieron cuando fueron a la época de caza de ciervos. También culparon a Ed Gein y sacaron la famosa escena de la matanza de Texas de la motosierra. Esto es completamente falso, Ed nunca ha hecho eso con la motosierra, pero entiendo que la serie lo tenga para darle un poquito así como de dinamismo y gracia dentro de lo que puede tener, pero estas personas desaparecieron de la nada, no se encontraron nada, lo máximo que se encontró fue el perro de uno suelto y pues la madre decía que su hijo había recibido varias amenazas de mafias y cosas que estaban metidas y pues pueden ser que hayan muerto ellos. Sí es verdad que se le atribuyó a Ed porque se encontraron huesos en su granja, pero después de analizarlos se vieron que eran de mujer, así que otro misterio sin resolver. Y volviendo a la historia de Ed, Ed no pudo ser juzgado porque tenía unos problemas mentales y trastornos esquizofrénicos muy grandes, así que fue mandado a un centro psiquiátrico. Pasó literalmente toda su vida restante en el hospital psiquiátrico. Fue un paciente modelo, las enfermeras estaban flipando porque era una persona que se portaba extremadamente bien, era muy amable, era muy sensible, era dócil, se llevaba bien con todos sus compañeros, no fue agresivo en ningún momento, mostró ningún tipo de agresividad contra nadie, o sea, era otra persona. Por su buen comportamiento le dejaron comprarse una radio, pero no habló con absolutamente nadie de los que aparecen en la serie, simplemente tiene una radio. Cuando estuvo un poquito más estable mentalmente, fue devuelto para terminar su juicio y fue culpable de asesinato en primer grado de Bernice. Estuvo absuelto por sus grandes trastornos mentales, ya que no era una persona cuerda, tenía una esquizofrenia, y volvió al centro psiquiátrico de criminales dementes. En 1958 empiezan a hacer tour turístico por la granja de Ed Gein, incluso vendiendo cosas de sus pertenencias. Los vecinos y la familia de la gente afectada no le hizo mucha gracia que se tomaran a un asesino en serie como si fuera la casa de la bruja. Y supuestamente la casa se iba a poner en venta para que la gente pudiera comprarla y era como literalmente era una casa turística, era como si yo voy a ver un museo, ¿vale? ¿Qué pasó? Que misteriosamente el 20 de marzo de 1958 la granja arde. Misteriosamente sale a arder. Obviamente algún vecino o alguien le prendió fuego y a mi parecer me parece muy bien porque no se debe hacer negocios de estas cosas. Lo que sí consiguieron salvar fue su Ford, que fue vendido y pues exhibido en ferias y la gente se podía montar dentro con, creo que eran 50 centavos. Como ya hemos dicho, él pasó toda su vida en el centro psiquiátrico y fue un paciente modelo, pero en 1984 muere a causa de un cáncer de pulmón. Enterraron a Ed junto a la tumba de su madre para estar toda la familia juntos y lo que sale en la serie es totalmente verídico. Robaron la tumba de Ed y decidieron pues dejarla. O sea, si vas en Plainfield, al cementerio de Plainfield, podrás ver que hay 3 tumbas, pero la suya no tiene lápida porque la robaron. Y Adeline, la chica que en la serie se hace pasar por la novia de Ed, existió en la vida real, pero era una chica que simplemente se llevaba medianamente bien con él. Hay 2 versiones, ¿vale? Había una en la que la propia Adeline dijo que habían sido novios, pero que ella lo dejó porque es que Ed era demasiado bueno para ella y se sentía mal. Después hay otra versión que en una entrevista le preguntaron por él y dijo que simplemente lo conocía, pero que nunca fueron ni amigos ni fueron nada, simplemente es una persona que tú conocías en el pueblo. Así que a día de hoy no tuvo tanta importancia como tiene en la serie. O sea, en la serie le pone mucha importancia y esa chica pues no la tenía. Y aquí empieza el debate que muchas personas han tenido. ¿Es realmente Ed Gein un verdadero monstruo? Vale, cabe recalcar que no era un psicópata, era una persona con una esquizofrenia muy severa y tuvo una infancia en la que estuvo marcada por el temperamento de su madre. No le dejaba comunicarse con nadie, no le dejaba vivir y su madre se convirtió en su diosa. Si hubiera tenido una madre normal, ¿hubiera salido así? Pues seguramente no. A día de hoy no se sabe. O sea, el caso de Ed Gein psicológicamente es increíble. O sea, pero bueno, ya eso le dejo la imaginación que cada uno piense. Muchas gracias por ver el vídeo y espero que te haya quedado un poquito más claro la historia. No sé si me habré explicado bien. Es mi primer vídeo sobre estas cosas. Pero bueno, puedes dejar de moverte, por favor. Gracias. Si te ha gustado, dale me gusta, suscríbete,
esas cosas que me hace ilusión, porfis. Y hasta luego. Adiós.